Buenas noches, hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva noche en nuestro programa Fe y Cultura. Sean todos ustedes bienvenidos. Saludo a mi hermano Pablo, a nuestro pastor Iván, que es el invitado de esta noche. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, hola hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fe y Cultura. Bueno, les invitamos, mis hermanos, a que mientras tanto puedan ir compartiendo el link en sus redes, invitando a otras personas, los pueden etiquetar para que se conecten a este programa. Recordarles también un poco de lo que hemos venido haciendo en los demás programas. Hemos estado hablando de la familia, de cómo el impacto de estas ideologías, sus fines, el dañar totalmente pues, la familia. Hablamos un poco del rol del hombre en el programa pasado, estuvimos con el pastor Natán, tuvimos un poco más, una perspectiva más amplia de cuál es el rol del hombre en la familia, por qué se ha dejado pues de lado todo esto. Y también estuvimos hablando en unos programas anteriores como tal el contexto general de la familia y pues si Dios lo permite, en los próximos programas estaremos viendo el rol de la mujer, el rol de los hijos. Entonces, pues sean todos ustedes de verdad bienvenidos, esperamos que sean edificados mediante este programa. Queremos también recomendarles que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, lo puedan hacer con el mayor de los respetos o alguna diferencia en lo que vamos a hablar. La aceptamos con todo gusto, pero siempre con el mayor de los respetos. Entonces la pueden dejar aquí en los comentarios y las vamos a estar leyendo y si es posible dándoles respuesta. Entonces realmente sean todos ustedes bienvenidos. Quiero dejarlos con el pastor Iván Reyes, que él se pueda presentar y nos pueda contar un poco. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, pastor. Muchas gracias, hermana Andrea. Sí, mi nombre es Iván Reyes, soy de la ciudad de Villarrica, en el sur de Chile. Y hace 21 años que soy pastor y hace 18 años que estoy aquí en esta ciudad, aquí al lado de los volcanes, de los lagos, así como seguramente el hermano Pablo conoce algo por acá. Y mi esposa se llama Mirja, tenemos 21 años de matrimonio. Y nuestros hijos, la mayor quiero decir es Aliani, de 19, va a cumplir 19 en unos par de días más, así que estamos preparando su cumpleaños. Y mi hijo Josías, 17 años, así que eso es lo que puedo decir en términos de quién soy. Pastor, muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito, ¿no? Y qué gran responsabilidad con esos jóvenes. Pues también comentarles que le mandamos también un saludo a nuestro hermano Alejandro, que el día de hoy no nos pudo acompañar, quien ha sido que nos acompaña del grupo de nosotros. Entonces, Alejandro, un gran saludo, te extrañamos, te esperamos pronto. Y bueno, hermano Pablo, te dejo para que podamos iniciar. Amén. Sí, bueno, en este día, como decía mi hermana Andrea, vamos a tocar un tema que, bueno, como creyentes entendemos qué es lo que Dios demanda, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero lamentablemente hoy este tema es candente, como se podría decir. La sociedad se ha ido desviando poco a poco hacia esto. Y no solamente la sociedad, sino también círculos como más evangélicos, también católicos romanos y otros más. Así que vamos a hablar hoy de la ideología de género. Así que vamos a comenzar con lo primero, preguntándole aquí al pastor Iván Reyes, ¿qué se entiende, pastor, por ideología de género? Sí, es una buena pregunta. La verdad es que el año 2013, si mal no recuerdo, en octubre del 2013, yo hice una conferencia interna acá en la iglesia y hablamos sobre el tema de la ideología de género, que todavía en realidad en ese tiempo prácticamente no se veía en nuestros países latinos, pero ya se veía venir porque desde España, a través del gobierno de Rodríguez Zapatero, me recuerdo, comenzó a implementarse el sistema ideológico como tal allá en ese lugar. ¿Por qué hablamos de ideología de género y no de perspectiva de género? Porque hoy siempre hablan de perspectiva de género. Dicen, no es ideología, no hablen de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa el término ideología.
en términos generales, un filósofo chileno de nombre Juan Guido, él dijo esto respecto a una definición de lo que era una ideología. Dice él, es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo, según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Noten que cada una de las frases tiene mucho contenido. Reitero, dice él, es un sistema cerrado de ideas. Esa es una ideología que se postula como modelo, según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Toda la vida humana en sociedad, es decir, es totalitario en ese sentido. Se lo concibe independientemente de la realidad. No es en ninguna manera la experiencia lo que puede alimentarlo u obligarlo a rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que es esta, la realidad, la que debe ser definida como tal por la ideología. Es decir, la ideología en el fondo se transforma en un ente creador, es decir, el que define lo que es real y lo que no es real. No parte de la realidad, sino que impone una supuesta realidad, que es obviamente la realidad ideológica. Y una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad. Por esto no necesita de la experiencia, sino del poder. Noten que hay varias cosas interesantes ahí. Yo al menos veo 4 cosas que son las que son importantes en la definición para que podamos entender. Primero, la ideología es dogmática. No demuestra, ni prueba, ni siquiera intenta probar su postulado. Es un dogma absoluto, irrefutable, nadie lo puede cuestionar. Todo lo interpreta en función de la ideología. Por eso también es reduccionista. Ese es el segundo concepto sintético. Reduccionista, reduce toda la interpretación a la ideología. Son los lentes de la ideología lo que definen todo lo demás. Por eso también podemos estar hablando de una cosmovisión, ¿verdad? Claro. Es además totalitaria porque se impone con absolutismo y no admite oposición, y además comprende todas las formas de vida en las cuales nosotros podemos definir a la sociedad. Y además es demiúrgica o creadora. Utilicé el término demiúrgica, cierto, que viene del gnosticismo. Dicen que el demiurgo fue el que creó todo lo que existe desde el punto de vista material. Es creadora, se concibe a sí misma como creadora de la realidad. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque apunta principalmente a algo que nosotros debemos entender y que tiene que ver con el hecho de que con la ideología de género, por ejemplo, el hombre mismo se transforma en su propio creador, crea su propia identidad. De tal forma que él no admite que nosotros somos hombres o mujeres, sino que él dice que la cultura es lo que define lo que es un hombre y una mujer en función de costumbres y tradiciones que hemos heredado de los antepasados. Y por eso la definición de ideología del punto de vista de ellos, y voy a citar aquí a Judith Butler, ideóloga de género, es la siguiente. Noten la diferencia. Dice: el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrán significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Notan? Se toman de ese concepto, son creadoras de realidades, no parten de la realidad, sino que crean su propia realidad. Y esto, en otras palabras, es como dijo, creo que fue Joseph Ratzinger, dijo que con la ideología de género, el hombre es su propio Dios y su propio creador. Y la verdad es que esto es muy, muy interesante desde el punto de vista de por qué afecta a la iglesia y por qué afecta a los principios rectores de nuestra fe, por qué afecta a nuestra familia, que la familia no es una construcción social, sino una institución establecida por Dios, inclusive antes de la caída, de tal manera que no tiene nada que ver con la caída, porque en realidad es antes de la caída y además
el Señor lo estableció para que sea precisamente una expresión de la relación, miren lo que voy a decir, intratrinitaria. Es muy interesante esto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, serán una sola carne. Esa palabra una es la palabra echad o ejad en hebreo y es la misma que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y eso significa uno compuesto, ¿me entienden? Es decir, una unidad es indivisible, pero al mismo tiempo existe más de una persona dentro de esa unidad. Por tanto, ¿por qué el Espíritu Santo quiso usar la misma palabra? Eso es interesante, porque nos ayuda a entender de que el matrimonio es indivisible porque también es una expresión de alguna manera visible de lo que implica, por supuesto, la Trinidad. Y es más, si nosotros vamos después al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 23 en adelante, enseña sobre la relación de Cristo y la iglesia, que es el estándar, ¿verdad? Y la expresión de ese estándar, la ilustración, como dice John Piper, la metáfora es el matrimonio. De tal manera que la relación de Cristo con la iglesia es la que establece el estándar de lo que debe ser entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer. En consecuencia, este concepto de que en realidad nosotros no venimos determinados, ellos dicen biológicamente sí, pero no culturalmente. En consecuencia, podemos tener diferentes identidades, no importa si venimos en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer, porque el sexo vamos a decir, el sexo lo separan del género. Entonces, al separar el sexo del género, entonces puede ser de cualquier género. Y por eso estas siglas interminables, ¿cierto? Como dijo alguien, casi todo el abecedario podríamos meter en esas siglas porque van a seguir apareciendo diferentes identidades de género. Claro, claro. Sí, un gran montón de identidades hay hoy día. Pensaba al respecto y en cierto sentido se puede ver que aquí todo este movimiento o este pensamiento, ¿cierto? Desecha a Dios mismo y también desecha la imagen de Dios que está en cada uno de los seres humanos. Quiere destruir aquello. Qué terrible, ¿cierto? Vamos a pasar a lo siguiente. Esto es muy interesante. Hay algunos hermanos que nos están escribiendo y que dicen que aprenden mucho al respecto y de verdad creo que en este día todos estamos aprendiendo al respecto y esto nos ayuda bastante. Pastor, es la ideología de género y bueno, ya hablando un poco al respecto podemos vislumbrar algo. ¿Es la ideología de género un peligro para la familia? Absolutamente, absolutamente. Como yo digo, si se destruye la familia, estás destruyendo los principios rectores de la familia. Si estás destruyendo los principios rectores de la familia, estás atacando directamente al Dios que estableció la familia. ¿Entienden la conexión que existe? No es una cuestión aislada. Por eso es que a mí me llama la atención, sinceramente, y me preocupa que la iglesia no trate estos temas. Porque son temas esenciales, son fundamentales. La iglesia no puede estar al margen de lo que está pasando en su contexto. Nosotros no existimos en una isla, no estamos en una burbuja. Estamos dentro de un contexto social, económico, político, cultural que nos afecta necesariamente. Y más aún cuando un sistema como la ideología de género está permeando inclusive las iglesias, está introduciéndose subrepticiamente al principio y ahora en términos frontales prácticamente para poder destruir precisamente los principios rectores de nuestra fe y las instituciones que Dios ha establecido. Hay esferas, como seguramente ustedes saben, diferentes esferas que son normales o orgánicas, podríamos llamarle así, y otras que son mecánicas. Las que son orgánicas son las de antes de la caída, las que son mecánicas son después de la caída. Por ejemplo, el Estado es una institución mecánica que fue establecida después de la caída para frenar, en un sentido general, ¿cierto?, la pecaminosidad natural del corazón humano,
que de ese momento quedó corrompido en adelante, pero la familia no, la familia la estableció el Señor. Y por eso no son los gobiernos humanos los que rigen y establecen las leyes sobre las cuales la familia debe funcionar, sino es el Dios de los cielos, el gran gobernante soberano de todas las cosas, ¿verdad? Amén. De tal manera que, por supuesto que afecta a la familia. Yo quiero citar algunas frases de los ideólogos de género que son muy fuertes en este sentido. Alison Jagger dice, por ejemplo, el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. La homosexualidad masculina, el lesbianismo y las relaciones sexuales extramaritales ya no se verán en la forma liberal como opciones alternas fuera del alcance de la regulación estatal. En vez de esto, hasta las categorías de homosexualidad y heterosexualidad serán abandonadas. La misma institución de las relaciones sexuales en que hombre y mujer desempeñan un rol bien definido desaparecerá. Miren lo que está diciendo. Ese es el objetivo. Claro. Desaparecerá. La humanidad podría revertir finalmente a su sexualidad poliformamente perversa natural. Y está hablando poliforma, muchas formas, ¿cierto? La destrucción de la familia biológica que Freud jamás visualizó, dice ella, permitirá la emergencia de mujeres y hombres nuevos, diferente de cuantos han existido anteriormente. ¿Notan? Estamos citando literalmente lo que ellas siempre han enseñado. Lo que pasa es que nosotros no conocíamos eso porque ¿dónde se daba? En la academia universitaria. Exacto. Entonces, como estaba dándose en la academia, la mayor parte de la población no conocía eso. Comenzó en Estados Unidos, en Europa, fuertemente, y después llegó a Latinoamérica. Y sin que nos diésemos cuenta, esto se metió dentro de la universidad y empezó a preparar y a capacitar a profesores, empezó a preparar abogados, ¿cierto? Y todo este tipo de personas que finalmente salieron con ese concepto de perspectiva de género, entre comillas, para poder interpretar todo en forma reduccionista a través precisamente de ese concepto. Cito a Simone de Beauvoir, la consorte de Jean-Paul Sartre, una de las filósofas más importantes, diría yo, como de alguna manera es el estándar del feminismo radical que tenemos en el día de hoy, que está dentro del concepto de ideología de género también. Y ella dice, desde los primeros tiempos los hombres consideraron útil mantener a la mujer en un estado de dependencia. Establecieron códigos contra ella y así la constituyeron como lo otro, lo cual servía a sus intereses económicos, pero también a sus pretensiones ontológicas y morales. Ella está diciendo que el hombre creó este sistema donde el hombre es el que gobierna, ¿cierto? Y donde el hombre oprime a la mujer y lo hace a través de instituciones, como el matrimonio. ¿Ven que es un ataque directo a la familia? Claro. Como la procreación de hijos. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, tiene que haber sexo libre. Ella lo planteaba así. De hecho, ella tenía una relación con Jean-Paul Sartre que era libre. Es decir, ellos podían relacionarse con quien quisieran. Ella practicaba el lesbianismo también, como igualmente, ¿cierto?, la heterosexualidad. Ahora, en ese sentido, entonces, es que se promueve. Fíjense cómo aquí uno empieza a hilar y a darse cuenta de cosas interesantes. Se promueve también el aborto, la contracepción, porque en definitiva, lo que importa es que destruyamos el concepto de matrimonio donde hombre y mujer juegan un rol y más que un rol, están ordenados así por el creador, porque rol parece ser, ¿cierto?, algo que nosotros representamos, sino lo que somos, hombre y mujer, y constituyen entonces el matrimonio y a través de ello viene la procreación natural de hijos, como bien sabemos. Esta persona tenía un odio visceral a lo que tenía que ver con los hijos. Ella dijo, por ejemplo, el feto es una parte del cuerpo de la mujer y es también un parásito que la explota. Wow. Es un parásito que la explota. Eso lo dice en sus escritos. La historia, dice ella, debe interpretarse siempre en función de los intereses de los varones en mantener pasiva y limitada a la mujer. No existe una naturaleza femenina. Como existencialista, ella no creía que había una naturaleza humana definida, porque decía no hay Dios para concebirla. Entonces, no existe la naturaleza femenina. Esta es una creación de la historia y de la cultura, dice ella.
La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre. ¿Cuál es? La maternidad. Entonces, ¿qué es lo que evita eso? El aborto. ¿Se dan cuenta? Feminismo radical, aborto, homosexualidad, todo esto está en un solo paquete, como decimos, en un combo, ¿verdad? Dijo también ella, la mujer debe emanciparse en una doble dirección. De un lado, del dominio y de la explotación del varón, y por lo tanto de las instituciones que sirven a este fin, tales como el matrimonio y la familia. De otro lado, de la represión sexual a la que ha estado sometida por la religión y la moral tradicional. Y ahí nos toca directamente a nosotros. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, es más, hace un tiempo atrás estuve leyendo el libro de Agustín Laje, y Agustín Laje toca mucho el tema del feminismo, ¿cierto?, en su libro, y también habla de Friedrich Engels, ¿cierto? Como también Mario Celis también lo toca al respecto, y él también habla de lo mismo, que ve el matrimonio como un pilar que debía ser destruido, y que la mujer en cierto sentido era como la proletaria dentro, y era oprimida por el burgués que era el hombre. Y estas ideas se traspasan hacia adelante. Exactamente. Sí, y al fin de cuentas, si miramos más atrás, podemos ver que el fin principal, se podría decir, es destruir el cristianismo. Absolutamente. Sí, es así, es así. Y claro. bueno, y volviendo al tema de la familia y de lo que usted también hablaba, es interesante, bueno, vamos a tocar este tema en la otra pregunta, pero esta hegemonía que se empezó a generar de a poco, una hegemonía que empezó en la academia y que se distribuyó de ahí hacia abajo, hasta los colegios públicos. Y hoy, como lo hemos visto ya todo el mes, en Facebook, en Netflix, no sé, marcas de bebida, de ropa, todo, hegemonía. Allí está la hegemonía, actuando, queriendo condicionar a una gran cantidad de jóvenes. Es tremendo, tremendo. Sí, sí, absolutamente. Y de hecho, Friedrich Engels, uno de los libros que él escribió, él dice precisamente lo que tú acabas de decir, o lo que Agustín Laje también toca. Él dice que en realidad él establece que en el matrimonio el hombre es el burgués y la mujer digamos, la trabajadora, el obrero, ¿cierto? La oprimida, y el hombre es el opresor. Y dice que en realidad el matrimonio monógamo fue el que estableció eso y hay que de alguna manera destruirlo. Y por eso la conexión muy directa de la ideología de género con el marxismo. Hay una relación directa. Tú utilizaste un término muy interesante, hegemónico, que implica que se impone, ¿cierto?, con absolutismo una sola idea. Y estamos en el día de hoy bajo ese pensamiento, un solo pensamiento, no se acepta otro. Por eso es que a ninguno de nosotros, ni a ninguna de las personas que saben más que nosotros, lo llevan a la televisión, porque obviamente eso va a significar que tienen una posición totalmente contraria y ellos no admiten una posición contraria. Porque hay un solo pensamiento hegemónico y eso viene del concepto de Antonio Gramsci, ¿verdad? El pensador italiano, que él dijo que había que primero entrar en un proceso de deconstrucción o destrucción de la hegemonía vigente y luego imponer su propia hegemonía, que en definitiva era el marxismo. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, de tal manera que hay una relación directa. Y aquí permíteme solo una frase más. A veces los hermanos dicen, no, pastor, no hay que hablar de política, pero tenemos que hablar necesariamente de política porque la Biblia, cuando nosotros enfocamos desde la cosmovisión bíblica, tenemos que hablar de política. Y cuando hablamos de una ideología política, económica, social que se impone en forma totalitaria, evidentemente tenemos que decir que el marxismo, por ejemplo, es absolutamente contrario al cristianismo y es un oxímoron ser marxista y ser al mismo tiempo un cristiano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, el tema de que dentro de las iglesias no se quiera hablar de esto, eso también ha complicado hoy las cosas, ¿no? Por eso también nos vemos como tan acorralados al respecto. Es complicado, es complicado. Es más, si nosotros analizamos un poco el concepto de hegemonía, que en cierto sentido, en palabras simples, es querer ganar la guerra introduciendo una idea en el otro, o adoctrinamiento, mejor dicho. Adoctrinamiento.
podríamos hasta comparar en cierto sentido con algo que los cristianos deberíamos hacer con respecto con nuestras familias. Allí en Deuteronomio 6 se le manda al hombre, al cabeza del hogar, enseñar estas cosas a sus hijos, en todo momento y en todo lugar. Y es allí donde la familia hoy encuentra como esta debilidad al respecto, porque lamentablemente se han perdido ciertas responsabilidades que los padres deberíamos tomar, me incluyo al respecto, en la enseñanza de nuestros hijos. Pero no me quiero adelantar al respecto, y voy a tocar la otra pregunta que ya como que la abordé un poco el pastor, pero para que pueda a lo mejor complementar un poco más. Eh, ¿Cuáles son los instrumentos políticos que utiliza esta ideología para destruir la familia? Esa es una buena pregunta también, porque otra vez el cristianismo está llegando tarde digamos, las iglesias en general, a todo esto. Esto empezó en una forma ya mucho más fuerte en 1994. O sea, no significa que comenzó allí, fue el origen de la ideología de género, sino que allí el instrumento político más importante que tiene la ideología de género y por el cual se está imponiendo en todo el mundo, que es las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que fue establecida en 1948, como bien sabemos, y que posteriormente se transformó a medida que avanzó el tiempo en un instrumento político e ideológico. En 1994 se dio la Conferencia para la Mujer de El Cairo, Egipto. Y en esa primera conferencia, la Conferencia del Cairo, se abordó por primera vez en términos ya, digamos, más allá de las naciones, en términos supranacionales, que el aborto fuera considerado un derecho humano, por ejemplo. Que incluyeran los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí cuando se dice derecho sexual y reproductivo, ese es un eufemismo nada más, es para decir aborto y contracepción. En tercer lugar, se aprobó el Fondo para Planificación Familiar en todo el mundo. Planificación familiar, otra vez, tiene que ver con el aborto. 17.000 millones de dólares se dieron en ese fondo ya en ese tiempo, en 1994, para el aborto. Educación sexual y sexo seguro desde los 14 años. Estamos hablando de 1994. Los niños que nazcan a futuro deben ser niños deseados. Allí comenzó el término, el concepto de niños deseados. Bien sabemos lo que significa eso. Y se trató de cambiar el concepto de familia a familias en todas sus formas. Y esto es interesante. Familias. ¿Entienden la diferencia? No familia. Claro. Ya cambia inmediatamente. Ya no es lo que nosotros conocemos como familia. La conferencia siguiente, en el año siguiente, ya se nota que había un propósito de poder implementar esto a nivel supranacional. Es la conferencia, o fue la conferencia de Beijing en 1995, a la que asistió una conocida nuestra expresidenta Michelle Bachelet. En 1995 eso se dio en Beijing, en China, y se trataron los siguientes temas en este concepto. Se trató como algo negativo el matrimonio, la familia y la maternidad. Es decir, ya se empezó a decir que no tenía mayor importancia. Se buscó eliminar la discriminación, ya apareció el famoso término de discriminación, y se buscó eliminar obstáculos para la igualdad de género. ¿Ven? Estamos hablando de 1995. Se promueve la igualdad de cuotas para todos los puestos de poder, lo que en el día de hoy es un hecho, ¿verdad? Misma cantidad de parlamentarios, misma cantidad de ministros y ministras, es decir, en esos términos. Y se propuso eliminar la tradición y religión que discrimina contra los jóvenes, O sea, ya un ataque directo a lo que tenía que ver con la religión. Se promovía emprender iniciativas con sensibilidad de género que aborden temas de enfermedades de transmisión sexual. Y se propuso promover el derecho a tener control de su sexualidad y decidir libremente los asuntos relativos a la sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Ese es un resumen nada más, pero para que ustedes vean, Conferencia del Cairo, 1994, Conferencia de Beijing, 1995. Allí apareció el instrumento político para imponer este pensamiento, esta ideología en el mundo entero. ¿Cómo? A través de la presión
de los países, y particularmente los países, ¿cierto?, en vía de desarrollo, como se le conoce normalmente, porque esos países están a merced de las grandes potencias. Así que ahí está. Las Naciones Unidas juegan un rol fundamental para influenciar y para colocar en el ámbito incluso legal este tipo de ideología. Por ejemplo, en el derecho y la legislación se produjo una nueva interpretación de los derechos humanos en clave de género. Allí por primera vez comenzó esto. Se intenta influenciar con la perspectiva de género los tribunales internacionales, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Penal Internacional. Un ejemplo para esto. Yo no sé si recuerdan ustedes, y pueden buscarlo en internet, cuando se produjo un juicio acá en Chile de la jueza Atala, que después de estar casada durante un tiempo, era una jueza de Temuco, después de estar casada durante un buen tiempo, ella se divorció de su marido porque se consideró lesbiana, y entonces fueron a juicio para ver quién se quedaba con la tuición de los hijos. Y finalmente la Corte Suprema, después de todas las instancias anteriores, la Corte Suprema determinó que el esposo se debía quedar con los hijos. Y esta jueza fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunció esto y demandó al Estado de Chile porque consideró que era una discriminación por ella ser lesbiana, por eso habían dado ese fallo. En términos simples, lo que ocurrió es que la Corte Interamericana dijo que la jueza tenía razón, le dio el favor y condenó a Chile, al Estado de Chile, a pagar una indemnización. Además de eso, hubo una segunda condena, y esto es interesante, donde estableció que todo el aparato judicial en Chile debía enseñar a sus funcionarios la perspectiva de género. De tal forma que ya eso empezó a correr por todos lados y finalmente, bueno, bien sabemos lo que está pasando en el día de hoy y lo que va a pasar seguramente en lo sucesivo, en el futuro. Por tanto, estos instrumentos supranacionales lo que hacen es quitar la soberanía de los países. Y por eso es que cuando alguien dice, no, pero esto va en contra de la Constitución, bueno, y nadie va a decir nada al respecto porque hay otros organismos externos que ya le quitaron en un sentido la soberanía al país, porque la Corte Suprema determina una cosa y es el instrumento máximo, sin embargo van a los tribunales extranjeros y los tribunales extranjeros dan vuelta el fallo que era definitivo antes, ¿cierto?, las Cortes Supremas de los países. Pastor, referente precisamente a ese tema que estamos hablando, qué importante que un cristiano tenga muy claro pues estas cosas, porque hoy en día se ha implantado la idea en la iglesia de que realmente, o sea, que el reino no es de este mundo, entonces el cristiano no se mete en política, el cristiano no se mete a marchar, el cristiano no debe hablar, si bien no estamos llamados al otro extremo tampoco, pero sí estamos llamados, lo que tú estabas hablando es que realmente si el cristianismo no está haciendo algo, pues se está dejando ganar la batalla, pues de lo contrario, ¿sí? Es importante ver cómo en los colegios, las universidades, como tú decías, incluso las grandes marcas, lo que les interesa es vender, entonces se venden, ¿cierto? X marcas que entregan y que muestran esta ideología de forma abierta y que para niñas hoy en día de 20, 25 años, niñas de 15 años, esto es un tema normal y lo ven como un total, no sé, me escribieron hace unos días, Fede, te quedaste en el pasado. Esta es la nueva evolución y creen que están pensando por sí solas o que los chicos están teniendo ideas nuevas, cuando no es así, simplemente están siendo adoctrinados. Así Entonces, ¿qué piensas tú respecto a esto del papel de la iglesia? O sea, ¿cómo debemos actuar como cristianos sin tampoco pues, llegar al otro extremo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto, pastor? Sí, efectivamente, yo creo que hay dos extremos aquí, y independiente de la sensibilidad, yo sé que hay diferentes sensibilidades, ¿cierto?, en términos escatológicos dentro de nuestro contexto cristiano, pero independiente de esas sensibilidades, un extremo es pensar que nosotros podemos
de alguna manera, reformar al mundo, en términos morales, reformar al mundo. Entonces tenemos que introducirnos en el mundo y formar partidos políticos y una serie de cosas, y entonces nuestros valores imponerlos de esa manera a través del poder y del sistema político, ¿cierto?, donde nos vamos a inmiscuir. Eso me parece, y incluso la historia da cuenta, la historia de la Iglesia da cuenta que cuando eso se quiso hacer, en realidad fue desastroso lo que pasó. Cuando Constantino, bien ustedes saben, ¿cierto?, 311 después de Cristo, declaró definitivamente el cristianismo como la religión oficial del Estado, y bueno, lo que pasó después en cuanto a la doctrina y todo eso duró lamentable y tristemente durante 1000 años esto, así que no estamos hablando de algo vano, y es peligroso que la Iglesia se inmiscuya directamente en eso. El otro extremo, que también es peligroso, es hacer abstracción de la realidad que estamos viviendo, es decir, mirar para otro lado y decir, no, nosotros solamente tenemos que preocuparnos de, ya, Cristo llegó a nuestra vida, somos creyentes, y entonces nos encerramos en nuestras iglesias y no decimos nada para no tener problemas con el Estado, con los gobiernos, con las instituciones, con estas personas que rigen el país. En absoluto. Hay un rol profético de la iglesia. Y para mí es esencial que lo entendamos. Hay un rol profético de la iglesia. La iglesia tiene que denunciar las arbitrariedades. La iglesia tiene que denunciar las aberraciones que están ocurriendo en el día de hoy. Creo que Juan el Bautista es un ejemplo claro de eso. Los profetas del Antiguo Testamento también lo hacían. Y de una forma dura, directa, confrontacional. Pero, y aquí es una cosa importante, tiene que incluir necesariamente el evangelio. No se puede quedar meramente en una denuncia. Nosotros no podemos decir, saben, la ideología de género es destructiva, es terrible, ataca a la familia, todo eso está bien. Debemos primero conocerlo dentro de nuestro contexto de la iglesia, luego denunciarlo también en la medida de lo posible, pero no debemos olvidar que el propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, y debemos llevar el evangelio. No solo debemos ser conocidos por aquello a lo cual nos oponemos, sino debemos ser conocidos por lo cual proponemos, y la proposición más importante es el evangelio de Jesucristo. Porque ¿cuál es el problema de la ideología de género? El problema es del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón es el corazón del problema, ¿me entienden? Por tanto, allí me parece que la iglesia tiene que ser militante en ese sentido, pero no en el otro. ¿Por qué? Porque se va a desvirtuar, porque va a perder su misión fundamental. Y el enemigo es experto para que nosotros nos desviemos de la misión principal de la iglesia. Si nosotros pensamos en moralizar la sociedad, estamos completamente equivocados. Tenemos que evangelizar la sociedad. Tenemos que prepararnos doctrinalmente los creyentes y con una cosmovisión correcta, que nuestros hermanos y nuestros hijos, como decía Pablo hace un rato atrás, puedan ir a la universidad con el conocimiento adecuado de la doctrina correcta, la cosmovisión bíblica adecuada, para que no le pasen la aplanadora en la universidad, para que ellos puedan defender con convicción su fe y que puedan allí también ser influencia, ser luz y ser luz del mundo y sal de la tierra. Amén, pastor. Realmente sí, qué importante no irnos a ninguno de los dos extremos, pero sí tener pues muy claro nuestras convicciones. Recuerdo que un pastor me dijo en alguna oportunidad, porque es otra de las cosas que hoy en día el hecho de que una persona se prepare teológicamente, que estudie, que también se demerita mucho, ¿no? Entonces, un pastor en alguna oportunidad me decía, porque pasé por eso y más por ser mujer, entonces me decía, no, una mujer no debe estudiar teología. Y yo toda frustrada por eso, yo, pastor, estoy haciéndolo mal. Y él me decía, no. Y me puso un ejemplo que me hacía recordar lo que tú dices ahora. Y él me decía, imagínate una vasija así, muy grande, muy bonita, pero totalmente hueca y vacía. Y no está llena del evangelio, no está permeada realmente de una interpretación correcta de las escrituras. Dijo, es muy fácil que llegue cualquier resto de basura y llene esa jarrita, pero de un montón de cosas que no son la palabra de Dios. Y él me decía, qué diferente es cuando llenas esa jarra de la palabra de Dios y que cada vez que intenten botarte basura, tú la puedas repeler de una manera
con convicción y es lo que debemos hacer cada uno en nuestros hogares, ¿cierto? Y lo que hablamos de pronto en otros programas es que cuando nos dicen el evangelizar y el mandato que nos da el Señor, queremos ir a muchos países y queremos irnos a lejos a evangelizar y todos queremos países y prometemos y demás, pero ¿qué pasa con nuestro hogar? ¿Qué pasa con las personas que Dios nos ha puesto cerca? ¿Qué pasa en el lugar donde Dios nos ha tenido? Entonces realmente, pues, qué importante y de verdad muchas gracias por estas aclaraciones que haces. También quisiera de pronto preguntarte, ¿qué respuesta podríamos darle a estas iglesias que por llamar multitudes y masas y por querer ser modernos han permitido que el mundo entre a la iglesia y no viceversa? Entendiendo obviamente que el evangelio es el poder transformador de una cultura y no al contrario. Entonces, ¿qué podríamos decir de estas iglesias donde hay un montón de cultos, pero digamos mundanos, que no se predica la palabra fielmente y que ha permitido que crezcan un montón de personas o de chicos, de jóvenes, que tienen aquí una etiqueta de cristiano, pero que realmente en su corazón no ha habido un nuevo nacimiento, ni ha permeado eso, porque como tú hablabas al inicio, el cristianismo es totalmente opuesto al socialismo. Entonces, ¿cómo podríamos abordar eso, pastor? Bueno, yo quisiera primero tratar de, porque en este tiempo que llevo como pastor, estos 21 años, me he dado cuenta de algo que siempre uno lo encuentra en las iglesias independientes de la denominación, y es el hecho de que nosotros muchas veces atacamos el problema, pero no la raíz del problema. A ver si me explico. Yo he visto que hemos fallado en lo siguiente. Por ejemplo, si hay más depresión en la iglesia, nosotros vamos y decimos, tenemos que hablar de depresión. Si hay, no sé, hay situaciones de pecado, por ejemplo, sexual, nosotros decimos, tenemos que hablar de sexualidad. Pero la verdad es que ese no es el problema. Digamos, esa es la consecuencia o la evidencia del problema. Pero el problema está más abajo. Y aquí permítanme hacer una estructura mental, porque no tenemos el PowerPoint, ¿cierto?, para usarlo, pero una estructura mental. Abajo, en el fundamento, están las creencias de la persona. Luego, en segundo lugar, si hacemos una pirámide, en segundo lugar están los principios o los valores que están determinados por esas creencias. Y estas dos primeras barras son invisibles. La gente no las ve. Incluso muchas veces ni la gente siquiera es consciente que están allí. Y la punta de la pirámide, si lo vemos así, la última parte son las acciones propiamente tal. Es decir, cómo se comporta la gente, la conducta. Y eso sí es visible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros atacamos lo visible. ¿Me entienden? Pero ¿cuál es el problema? Ese no es el problema. El problema son las creencias. Es decir, la teología correcta da principios y valores correctos, y los principios y valores correctos se manifiestan en conductas correctas. Entonces, cuando ocurre lo que tú estás planteando, es precisamente porque nosotros hemos enfocado mal el problema en el momento de atacarlo. Entonces los chicos, por ejemplo, dicen que son creyentes y van a la universidad, y en la universidad son llenos de ideología, los adoctrinan, porque son laboratorios ideológicos las universidades, y los chicos salen de allí y piensan que pueden seguir creyendo en Cristo y al mismo tiempo creyendo en Karl Marx. Y juntan a Marx y se sientan, ¿cierto? Y creen que Jesús está ahí junto con Marx, con Engels, ¿verdad? Con Mao Zedong y todos estos promotores de esta doctrina. Y no hay ningún problema. Ellos no ven el problema que hay. ¿Pero por qué no lo ven? Porque no tienen un concepto correcto de Dios. Porque no tiene un concepto correcto de Jesucristo, porque no tiene un concepto correcto de la soteriología, es decir, de la redención, de lo que significa la redención. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque no tiene un concepto correcto de la fidelidad y lealtad al Señor. Y entonces piensan que pueden manifestar fe, por un lado, en el Señor, pero por otro lado, manifestar también una conducta
que claramente procede, ¿verdad?, de un sistema ideológico que es contrario absolutamente al cristianismo. Entonces yo creo que ahí está el problema. Y cuando uno empieza a basarse en esto, es decir, a fundamentar mucho más fuertemente, bíblicamente hablando, la teología propia, ¿cierto? El conocimiento de Dios, la soteriología, la eclesiología, empieza a ocurrir algo bien significativo. Y es el hecho de que el Señor empieza a transformar a la persona de adentro, y como bien decías tú, ya tiene un bagaje teológico tan bien fundamentado que cuando vienen las doctrinas y las ideologías raras, inmediatamente las repele. Es decir, se da cuenta, comienza a experimentar o a manifestar discernimiento espiritual. Pero cuando nosotros... Sí. Perdóname, podríamos decir que no necesitamos conocer la mentira, sino la verdad, porque cuando vengan todas las mentiras, pues será muy fácil para nosotros discernirla. Claro. Claro, ahora, obviamente, tampoco tenemos que ser ignorantes de lo que pasa, porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿cierto? Y por eso estamos hablando del tema que estamos hablando, pero evidentemente el instrumento más grande que tenemos es el conocimiento del Dios verdadero. Esto nos da, y siempre yo le explico esto a los hermanos, le digo, miren hermanos, nosotros vamos a crecer en la medida en que conozcamos más a Dios, en la medida en que nuestra relación con Dios sea más estrecha, y en esa medida, obviamente, nuestros pies van a estar fundamentados sobre la roca y nadie nos va a mover de ahí. Amén, pastor, muchas gracias. Otra cosa que es de pronto uno de los pilares fundamentales, y es lo que hemos querido hablar con este programa, es la familia. ¿Qué responsabilidad podemos ver de los padres directamente hacia los hijos? ¿Por qué lo planteamos así? Porque muchas veces los cristianos, bueno, yo en este momento no tengo hijos, pero sí he visto que las familias delegan esa responsabilidad a solo el domingo. En la iglesia se le deja el domingo lo que los niños aprenden en la escuela bíblica y hasta ahí. Pero tanto el hombre como la mujer han olvidado sus roles en el hogar. Entonces, ¿cómo podemos ver de pronto esa responsabilidad y cómo podremos plantearla? Porque también muchos cristianos, luego, porque he hablado con muchos y me sorprende ver lo relajados que estamos frente al tema, o sea, lo tranquilos que estamos frente a ver cómo adoctrinan a los hijos o a las mismas personas que están a nuestro alrededor y ni siquiera lo vemos. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a esto? Efectivamente, una de las, creo que de las cosas que hemos hecho mal, y nosotros yo creo que debemos hacer siempre una mirada retrospectiva también atrás y ver que nos hemos equivocado en muchos aspectos. Una de las cosas que hemos hecho mal es pensar que la iglesia tiene la responsabilidad de crear religión, en términos religiosos, a nuestro hijo. Es decir, pensar que la iglesia tiene la responsabilidad espiritual de criar a nuestros hijos es un absurdo total. En la Biblia nunca encontramos eso. En la Biblia encontramos que los padres son los responsables. Esa es la primera verdad absoluta que la Biblia establece. Segundo, esa responsabilidad principal, y esto es lo que yo entiendo, es el cuidado del corazón de nuestros hijos. ¿Ya? No sé si me están entendiendo. No solo es la manutención de nuestros hijos, no solo es el entregarle valores y principios, ¿verdad? Sino que principalmente es el corazón, cultivar el corazón de nuestros hijos. Evidentemente nosotros no tenemos la capacidad de llegar a sus corazones y darles un nuevo corazón, esa es obra del Espíritu Santo nada más. Pero sí, nuestra responsabilidad es colocar como principio esencial en la crianza de nuestros hijos el hecho de poder hablarles de Cristo desde el principio, de poder mostrarles su condición depravada delante de Dios, como la Biblia lo enseña. El hecho de que sea mi hijo no significa que sea, ¿verdad?, un angelito como la gente dice normalmente. No, es una persona, es un pecador que nació de un pecador y en consecuencia necesita arrepentirse y llegar a los pies del Señor Jesucristo. Evangelizar a los hijos es fundamental. Lo segundo, o lo tercero que es importante, es también poder, otra vez, mostrarles el mundo tal como es,
pero interpretarlo a través de las Escrituras. Es decir, mira, en el colegio, papá, me dijeron esto sobre la evolución. Es decir, mira, hijo, ven, siéntate, veamos lo que dice la Escritura. Ahora, normalmente cuando ocurría eso, yo le decía a los chicos, miren, ¿quién es más lógico? Piensa racionalmente nada más, pero ¿quién es más lógico? Me decía, obviamente, lo que dice la Biblia, que un Dios creador, ¿cierto? Todopoderoso, sabio, inteligente, y nos hizo de esa manera, y con un propósito. Porque de lo contrario, entonces tú te vas dando cuenta que la evolución es algo ciego, ¿verdad? Es un proceso ciego, es al azar, no tiene propósito, no tiene objetivo, no tiene ninguna finalidad. Y allí ellos van captando inmediatamente que la verdad de la Biblia es coherente, es consistente con la realidad. ¿Me entienden? Y de esa manera, entonces nosotros podemos contrarrestar toda la basura ideológica que se transmite a través del sistema escolar. Yo siempre digo, el sistema escolar es el sistema circulatorio de la sociedad. Si tú quieres inocular cualquier pensamiento, lo inoculas allí y entonces recorre toda la sociedad y pronto ya tienes a gente como especie de autómatas, como bien decías tú hace un rato, gente adoctrinada, con su cabeza vacía de contenido esencial, incluso de razonamiento, porque esta ideología de género es irracional. Y sin embargo, ellos creen que es así y que es correcto. ¿Pero por qué creen que es correcto? Porque tampoco no tuvieron una contraparte en sus casas. Los creyentes, los padres creyentes, tenemos esa herramienta fundamental. Necesitamos preocuparnos del corazón de nuestros hijos. Querido hermano que está escuchando, está viendo el programa, por favor, preocúpate del corazón de tus hijos. Háblale de Cristo, muéstrale la inconsistencia de la cosmovisión humanista. Llévale a considerar lo que es el cristianismo y la fortaleza que tiene el cristianismo en cuanto a evidencia, en cuanto a verdad absoluta, y cómo es coherente con la realidad que nosotros estamos viviendo, de tal forma que de esa manera podemos destruir las fortalezas, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto?, que se levantan contra el conocimiento de Cristo, y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Pastor, de verdad, muchas gracias. Yo por lo menos he sido muy edificada el día de hoy. Sé que todos acá lo estamos haciendo porque es increíble la manera tan astuta, como tú decías al inicio, que primeramente empezó sigilosamente a ser introducida, pero ahora lo hacen abiertamente y públicamente. Entonces Dios nos ayude también como cristianos, no solo a los hijos, sino sobrinos, hermanos, primos. Correcto. Conocemos tantas personas, incluso como cristianos tenemos tanta responsabilidad, incluso con nuestro vecino, aquellas personas que Dios nos permite cruzar en nuestro camino, no es mera coincidencia, sino es un propósito divino. Entonces, de verdad, muchas gracias. Pues antes de que de pronto concluyamos, me gustaría mirar el chat, no sé si mi hermano Pablo me puede ayudar. Saludamos a Gina, a Antonio, a María, Alejandro. ¿Alguna pregunta, Pablo? Déjame buscar por acá. Hay varios hermanos. Tú buscas la pregunta. La hermana Clara, la hermana Lorena, Guido Maldonado, Rafa Riveros. Saludos, Rafa. El hermano Rafa, sí, el hermano Rafa. Eduardo González y el hermano Byron desde Guatemala. Sí. Él tiene un comentario que me parece importante. Mira, dice: la iglesia se ha convertido en una institución más para generar ingresos que cumplir su función, pues estamos viendo el adoctrinamiento a nuestros hijos, pero seguimos conformes con que nuestros hijos en una semana completa se les instruya en la escuela dominical, con una hora pintando la ovejita. Esta ideología juega sucio, no respeta, miente y destruye. ¿Hay que ser blandos? Es una pregunta que hace. Es una buena pregunta. Con la verdad en la mano de la palabra de Dios debemos ser tajantes y condenar estas doctrinas y prácticas sin temor alguno, participar en política e imponer la ley de Dios por encima de la del hombre, es como quiere decir. ¿Qué le podríamos decir a este hermano, pastor? Bueno, yo dije hace un rato atrás cuál era lo que yo entiendo como la posición de la iglesia.
yo respeto todas las sensibilidades y obviamente en términos personales yo veo que un creyente sí, si fue llamado con una vocación de parte de Dios para poder introducirse en el mundo político y participar activamente de esa manera, si tiene una convicción fuerte al respecto, como por ejemplo la historia lo dice, como Wilberforce en Inglaterra, ¿cierto? Y como otras personas también que hicieron grandes contribuciones desde esa perspectiva, del Parlamento, de otro lugar, está bien, desde el punto de vista del creyente individualmente considerado, pero la iglesia no, porque la iglesia tiene otro propósito, tiene otra misión y fácilmente puede desviarse de ese propósito al introducirse, ¿cierto?, en esto. Por ejemplo, me llegan a veces a mí algunos WhatsApp de movimientos o de partidos políticos cristianos, qué sé yo, y normalmente les digo, bueno, yo les doy las gracias por haberme considerado, pero yo, la verdad, el Señor no me llamó a eso, es otro el propósito que yo tengo y entiendo que la iglesia también tiene otro propósito. Así que en ese aspecto, yo creo que hay libertad individual, si es que el Señor verdaderamente nos ha llamado a eso, pero la iglesia como tal tiene que mantener el foco en lo que el Señor nos mandó a hacer. Existe otra pregunta, pastor, que la hace el hermano Jano Contreras, que dice así, una pregunta, actualmente las iglesias cristianas evangélicas en Chile, de manera denominacional y nacional, tienen pensado en trabajar en conjunto, espere que justo se me corrió, en conjunto para atender a la problemática ideológica o aún no existe algún tipo de organización. No sé si quedó bien la reacción, dice el hermano. Sí. No, sí se entiende. Lamentablemente, no, yo por lo menos no conozco, puedo aquí pecar de ignorancia en ese sentido, pero yo no conozco ninguna institución. Por otro lado, yo creo que más bien debiese ser una cooperación voluntaria más que institucional. No sé si me entienden. Sí. Una colaboración voluntaria, una asociación de afinidad, pero voluntaria, ¿verdad? Más que institucional. Pero es una inquietud que yo he tenido durante mucho tiempo. De hecho, tengo algunos amigos en Santiago que son pastores y hemos estado hablando al respecto. La necesidad, por ejemplo, de poder dar algún tipo de posición que evidentemente, con la claridad que nos interpreta solamente a las iglesias en cuestión que estamos haciendo la declaración pública, no a toda la iglesia, porque ya bien sabemos lo que pasa en Chile cuando algunos han querido atribuirse la vocería de todas las iglesias, en realidad no tienen nada que ver con muchas convicciones que tenemos otros. Pero de alguna manera creo que puede ser una buena instancia, pero yo en lo personal aconsejo que en cada una de las iglesias se hable del tema en cuestión, preparen a los hermanos para que no sea una ola que de repente viene encima y no nos dimos cuenta que iba a venir esto, sino que ya haya una preparación adecuada en términos de cosmovisionales, de la cosmovisión cristiana en términos teológicos y luego también, ¿cierto?, culturales y sociales, conforme a lo que vamos a analizar, como lo que estamos viendo en esta instancia. Sí, aquí hay un comentario interesante del hermano Alejandro Delgado. Bueno, el nombre de la autora no sé cómo pronunciarlo bien, pero es como Shulamit Firestone. Sí, exactamente, sí. Dice que es una promotora de la ideología de género. Dice totalmente, en su libro, La dialéctica del sexo. La dialéctica de los sexos, sí. Respecto al incesto, expresa. De esta manera, el carecer del tabú del incesto, dentro de pocas generaciones, los adultos podrían retornar a una sexualidad polimórfica, más natural, y la concentración en el aspecto genital del sexo y en el placer orgánico daría paso a unas relaciones físico-emocionales totales que incluirían estos aspectos. ¡Wow! Las relaciones con los niños incluirían la cantidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, no, eso es así. Es Shulamit Firestone se llama así, exactamente. Sí. Yo tengo aquí algunas citas de ella, pero obviamente por el tiempo no se pueden. Pero gracias por el aporte. Efectivamente, se llama La dialéctica de los sexos, su libro, y ella es una de las más radicales
¿Mm? Es una de las más radicales en sus conceptos. De hecho, ella une lo que es el marxismo con la ideología de género. Ella es una ideóloga de género marxista. ¿Mm? Wow. Muy fuerte. O sea, sí, sí. Ella, por ejemplo, aquí tengo una cita, dice, la completa restauración a las mujeres de la propiedad sobre sus propios cuerpos, miren, utiliza la palabra propiedad, dice, debe también acompañar el apoderamiento o empoderamiento del control sobre la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Ahí estamos hablando de salas cunas y todo eso, ¿cierto? Dice, y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser no solo la eliminación del privilegio masculino, sino de la distinción de los sexos mismos. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán más culturalmente, dice. Una vuelta a un libre pansexualismo probablemente reemplazará la hetero-homo-bisexualidad. Por fin, la reproducción de la especie hecha por un sexo en beneficio de ambos será reemplazada por la reproducción artificial. Y la tiranía de la familia biológica será destruida y con ella la psicología del poder. Wow, es tremendo. Me recuerda, no sé, ciertas películas de hace unos años atrás donde se mostraba como un tipo de universo, personas que no sé, hasta eran mitad humano, mitad robot, su sexualidad no importaba, apunta hacia todo eso. Es más, existe un videojuego que se llama Cyberpunk, para los jóvenes que juegan, que en realidad entrega este tipo de realidad, para que sepan. Ojo ahí con los padres. Sí. Y hay que tener ojo con aquello también. Hay una hermana Gina Martí, que hace una pregunta que creo que es bien importante. Dice, ¿cómo debemos refutar todas estas ideas ideológicas a la luz de las escrituras? Sí, bueno, yo tengo en la conferencia que di también, tengo una conclusión que me parece que puede ayudar. Estas son las síntesis que podríamos hacer de la ideología de género. Primero, es atea en su filosofía. Es atea en su filosofía. Todos los proponentes de la ideología de género, realmente, los que tienen, digamos, saben de lo que están hablando, no aquellos que han sido adoctrinados, sino aquellos que saben de lo que están hablando, son ateos. Son todos ateos. Todas esas personas, Judith Butler, ¿cierto? Shulamit Firestone, podemos hablar también de los filósofos franceses, Foucault, por ejemplo, Derrida, todos son absolutamente ateos. Por tanto, eso es lo primero, ese es el primer argumento fuerte que nosotros tenemos. Obviamente nosotros somos teístas, es decir, creemos en un Dios creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, entonces esa es la primera refutación. Segundo, la ideología de género es materialista en su ideología. Es decir, no hay trascendencia, todo es inmanente, así como lo decía en su postura inmanentista Antonio Gramsci, ¿cierto? La ideología de género es materialista, en consecuencia no tiene trascendencia, la persona es como una máquina, termina su vida y se acabó. Es decir, se acabó la cuerda, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No hay más, no hay trascendencia, no hay nada fuera de este mundo. Entonces allí hay otra razón. ¿Cuál es entonces el propósito de la vida? ¿Hacia dónde apunta? ¿De verdad tú crees que somos como los pájaros? Es decir, venimos aquí a esta tierra, constituimos una familia, porque los pájaros también buscan una pareja, se procrean, ¿cierto? Hacen un nido, una casa y luego mueren y se acabó, no hay nada más. ¿Es así la vida? Obviamente. Si partimos de la filosofía atea, así es la vida. Si partimos de la filosofía materialista, así es la vida. No tiene sentido, no tiene propósito, no tiene significado, no tiene trascendencia. Hay un fuerte argumento de que el cristianismo es mucho más alto en todos esos términos. Tercero, es evolucionista en su antropología. Es decir, concibe al hombre como algo y no como alguien. ¿Me entienden? Es decir, como algo simplemente que es producto del azar. Cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, el concepto evolucionista, nosotros estamos hablando más que una cuestión de tipo biológica.
¿Mm? O cosmogónica. Nosotros estamos hablando de algo mucho más profundo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que nos da identidad, y eso es lo que nos da dignidad, y eso es lo que nos lleva a tener un sentido de trascendencia. Por tanto, en términos antropológicos, el hombre tiene una dignidad, pero totalmente extraordinaria, digamos, porque fue creado para la gloria de Dios, y al glorificar a Dios encuentra su verdadero sentido, su razón de existir. En cuarto lugar, la filosofía o la ideología de género es agnóstica en su epistemología, es decir, en términos de conocimiento, dicen, la verdad es que si existe alguien que creó o no, no sé, no tengo idea, es imposible conocerlo. Y como es imposible conocerlo, dejémoslo hablado, y entonces el conocimiento viene solamente del hombre. El hombre por el hombre y para el hombre. Es humanista, ¿se fijan? Y obviamente sabemos que el hombre es limitado, y la historia está mostrando el fracaso contundente del hombre cuando se ha centrado en sí mismo. Y en quinto lugar, es hedonista en su axiología, es decir, en cuanto al juicio moral, ¿verdad? La palabra, ese es el sentido, moral o ética, es hedonista. O sea, tiene que ver con mis deseos. Las identidades de género, ¿qué son? Eso, lo que tú te sientas. Si tú te sientes hoy una mujer en un cuerpo de hombre, bueno, entonces eso eres. Pero si a los días después te sientes nuevamente un hombre, entonces eso eres. ¿Me entienden? Es un sentimiento y una emoción interna lo que define lo que yo soy. Eso no tiene sentido. Eso es absurdo. Entonces ahí tenemos también con la Biblia para decir no, el hombre tiene una identidad, fue hecho de una manera específica. La naturaleza humana existe porque hay un creador que la trajo, ¿cierto? La concibió, y ese creador tiene perspectivas, tiene propósitos, tiene objetivos, tiene un plan respecto a la razón por la cual nosotros somos lo que somos, y no dependemos, no somos esclavos de nuestros sentimientos, sino de una verdad objetiva que está revelada en 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Siempre la Biblia dice lo mismo. Mis sentimientos dicen, hoy me siento mal, me siento bien. La Biblia va a decir siempre, esto eres, y eso no va a cambiar. De tal manera que una verdadera identidad la tenemos en lo que el Señor dice que es el hombre, y no en lo que yo siento que puede ser el hombre. Amén, pastor. Voy a seguir mirando de pronto si hay algo más en el chat. Saludamos a nuestro hermano José Luis Salinas. Luisa Fernanda dice, en los colegios y universidades es prohibido que un profesor hable de Dios y de su palabra, porque cada quien tiene derecho a la libre expresión y no deben ser adoctrinados por una religión. Es chistoso, ¿no? Porque cuando se habla de Dios es adoctrinamiento, pero cuando hacen ellos cualquier cosa no es adoctrinamiento. Claro, sí. Bueno, te mandan saludos, Pastor Danita, dice Dios le bendiga, Pastor, el Señor guarde su vida y siga dando la sabiduría para bendecir a la iglesia en estos tiempos. ¿Quién más tenemos aquí? Ricardo Rojas dice, buenas noches, hermanos, saludos desde Medellín, Colombia. ¿Algún libro de autor cristiano que recomiende, por favor, sobre la ideología de género? Ahí está mostrando un libro. Ya lo tenía preparado, pero ¿cómo se llama, Pablo? Hermano, ¿nos puedes nuevamente colócalo, Pablo, por favor. Sí, porque fue muy rápido. Es este que está acá. A ver, ahí está. Se llama Ideología de Género y Feminismo Radical, del hermano Mario Celi. Es de la editorial Clear. Es muy, muy buen libro. Muy buen Desde libro. Curandeo se los mandamos. Sí. Hay un abogado católico también, argentino, que se llama Jorge Scala, y él tiene un libro que se llama El género como herramienta de poder. Y es un libro muy bueno. Obviamente no habla necesariamente de la perspectiva como nosotros lo planteamos, ¿cierto? 100% una cosmovisión bíblica, pero él muestra lo que realmente es y lo que está detrás de ello. Sí. Y también recomendar, porque tengo una parte en mi sección en mi libro que también hablo del feminismo, ahí está. Perfecto. Escrituría confesional también hablo y toco un poco el tema del feminismo dentro de algunas denominaciones. Eso. Bueno, mira, tengo otro comentario aquí de la hermana también, Luisa Fernanda. Dice, el problema es que muchas personas odian el evangelio y terminan odiando a quien lo predica.
cuando se trata de la familia también es complejo, porque a veces por más que quieras predicar y ayudarles, terminan odiándote, porque odian el Evangelio de Cristo. Como le dice la palabra, sus corazones se han endurecido y sus caminos son apartados de Dios. Por eso no disfrutan de la vida del Señor. Entonces, ¿cómo abordar ese tema tan complejo cuando el mundo nos aborrece? Aborrece a Cristo. Pienso que la hora es del Espíritu Santo, sin dejar de lado, Así es. como decía el pastor, tocar el tema dentro de la iglesia y fuera de ella, tocar el corazón, ir más allá de lo que a simple vista se ve. Así es, sí. No, absolutamente, yo estoy de acuerdo con ella y creo que todos debemos estar de acuerdo que la obra es del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ganarnos ahí, tratar de nosotros irrumpir en el corazón de una persona. No podemos cambiar nuestro propio corazón, vamos a cambiar el corazón de los demás. Esa es una obra de gracia nomás y del Espíritu de Dios. Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y aunque nos odien, tenemos que seguir predicando la verdad. Y es una cosa importante. Predicar la verdad no es odiar a la gente, es amar a la gente. Cuando nos dicen, no, pero ¿cómo ustedes están en contra? Son homofóbicos. Ese es un término acuñado por ahí por el 1972-73 en Estados Unidos y simplemente para callar, para no debatir, para frenar ahí el debate. Decir, no, tú odias a los homosexuales. No tenemos odio. Al contrario, precisamente le llevamos la verdad porque los amamos. No, y mira que algo muy importante, este comentario de la hermana me hizo recordar, yo esta semana estaba terminando un seminario en consejería bíblica y precisamente allí nos hablaban hacia los hijos, ¿no? Entonces decía el pastor David Barcelo que siempre lo que debemos hacer es estorbar a nuestros hijos de una u otra manera, aunque ellos lo vean así, es nuestro llamado a estar mostrándoles el Evangelio, a no dejarlos que los arrastren, porque he visto también papás que dicen, ya déjenlos que se estrellen con la vida, o pastores que lamentablemente ese es el consejo que dan a los padres, déjenlos que se estrellen, pero la responsabilidad como padres siempre la tengan es, sigan predicando el Evangelio, sigan predicándolo, que la obra la hará el Señor. La palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía, y esa semilla que se ha tirado, el Señor la hará germinar en su tiempo, pero el Evangelio es poder de Dios. Entonces, a veces todas estas ideologías nos hacen sentir que nosotros estamos cerrados y que somos nosotros que tenemos que echar hacia atrás, pero no, o sea, firmes. Lo que yo siempre he pensado es que entre más tu tiempo pases con el Señor en oración, en conocerlo realmente, y precisamente nosotros tenemos un club de lectura en Coranteo y estamos leyendo el conocimiento del Dios Santo. ¿Por qué? Porque antes de tocar cualquier tema es importante conocer al Dios que decimos adorar. Así porque es. de allí parten todos los errores doctrinales e ideas de Dios que nos hacemos en la cabeza. Totalmente. Qué pena mi intersección. Bueno, acá hay otro comentario, dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y muchas sutilezas según las tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo. Correcto. Dice, gracias pastor, realmente me anima a seguir evangelizando a mis 3 hijas en medio de todo lo que estamos viviendo día a día sobre la ideología de género, la hermana Clara. Y Luisa vuelve a comentar, dice, pero también lo estamos viviendo ya en China. He visto algunos videos donde los hombres o mujeres ya no desean encontrar matrimonio, sino que deciden casarse con robots. Incluso hay personas que se divorcian y deciden mejor comprar un robot y convivir con él. Wow, no sabía esto. Sí, transhumanismo. Dice, no sé si me equivoco, pero se cumple la palabra que en los últimos tiempos habrá gente sin afecto natural. Así es, todo, absolutamente claro. Y literalmente sin afecto familiar. Ese es el concepto ahí en 2 Timoteo 3. Pastor, me disculpo y también nos disculpamos con todos que se alargue un poquito el tema, pero creo que ha sido mucha edificación. Gracias por acompañarnos. Yo quiero tomar un minutico más de su tiempo. Es que por mi WhatsApp interno tengo una pregunta de una mamita, pero no sé, no quieren pues decir el nombre, y de una chica, entonces me gustaría leértelas, que les puedas dar respuesta porque la están viendo, ¿sí? La mamita pregunta lo siguiente. Dice, pastor, como mamá me siento muy ultrajada, ya que ciertas culturas en China con respecto de videos hentai o no sé cómo se llama esa ideología realmente, pero mi hija se tintura el cabello de colores que realmente solo están manipuladas por esos programas.
bailan esa música que bailan en China, discúlpeme mi ignorancia, no sé cómo se llama, pero todo esto la ha llevado a considerarse ahorita abiertamente lesbiana. Y la semana pasada me resulta diciendo que es transexual también. Realmente no sé ni cómo abordar todos estos temas, dado que ella cree que yo soy realmente la mala en la casa, pero ella no se ha dado cuenta que todo esto empezó con una simple idea de un baile y una tintura de cabello y la ha llevado en estos 2 últimos años a tener ideas totalmente absurdas. Tanto que me enteré la semana pasada que se practicó un aborto sin ni siquiera yo haberlo sabido. Realmente estoy desesperada como madre, me gustaría saber su consejo y creo que otras madres se identificarían conmigo para poder entender qué es lo que debo hacer y cómo abordarla como madre sin que se sienta totalmente aborrecida o como ella dice que la estoy alejando y se quiere ir de casa. Uf, qué fuerte, muy fuerte en realidad. Y lo primero yo creo que hay que decir es que es muy complejo dar una respuesta, es de un facilismo terrible y descorazonado dar una respuesta así en medio de una situación tan dura como la que está viviendo. Yo le aconsejaría que busque a algún pastor bíblico en su contexto que le pueda ayudar en ese aspecto, porque sinceramente el decir tiene que hacer esto otro, cuando en realidad uno no está en la situación de ella y además no conoce el contexto y cómo se empezó a dar, cuál fue la situación. Hay muchas preguntas que uno se hace en consejería bíblica, ¿cierto? Cómo enfrentar o enfocar una situación, pero tiene que tener un contexto mucho más amplio, con detalles, con una serie de otras cosas. Pero en efecto, lo que ella está diciendo es muy interesante y aleccionador también para otros. Quizás, aún en el dolor que ella está experimentando, eso puede servir a otras madres o a otros padres que están en una situación similar, porque muchas veces estas ideologías van entrando en todo lo que tiene que ver con la cultura, y ahí está la música, ahí están las canciones, ahí están las películas y todo este tipo de cosas, aún los dibujos animados para los pequeños, empieza a introducirse a través de cosas supuestamente neutrales. ¿Qué tiene de malo la música? ¿Cierto? Decimos inmediatamente. ¿Qué tiene de malo esto otro? No. Entonces, y eso pasa precisamente porque nosotros nos hemos equivocado y también como pastores a no abordar a tiempo estas situaciones. Entonces, en términos personales, yo la verdad es que me dejó impactado lo que esta madre nos cuenta. Yo sería imprudente para mí darle un consejo así específico. Por eso le rogaría que pueda buscar un pastor bíblico allá en su contexto, que pueda conversar con él, digamos, de una forma mucho más tranquila para poder ver la situación en específico, porque es muy difícil esa situación. Si por interno posteriormente me manda digamos, el nombre de la persona o quizás de la hija, en una manera muy obviamente personal, para orar, principalmente orar por esa situación. Pastor, y la última, muchas gracias por tu respuesta. La última pregunta es de una joven, me dice lo siguiente. Entiendo totalmente y realmente estoy llorando en este momento porque me he dejado lavar el cerebro, pero quiero saber algo, André. A mí me han adoctrinado, como ustedes dicen, de una forma que me dicen que las mujeres estamos siendo aplastadas y que no tenemos derechos y que estamos luchando realmente por los derechos de la mujer. Yo empecé a seguir estos movimientos por eso, porque me dicen que si no nos defendemos, vamos a ser aplastadas, vamos a ser violadas o vamos a ser agredidas totalmente. Y es más como una solidaridad lo que me llevó a seguirlas, más que otra cosa. Ahora, el tema del aborto también es algo muy fuerte que me ha impactado en estos días porque, pues, en mi concepto, un bebé, como lo llaman ustedes, no era para mí sino un feto o algo que no estaba concebido dentro del vientre de la madre. La verdad estoy supremamente confundida con el programa, pero gracias porque en parte han aclarado mi mente. Bueno, sí, bueno,
Gracias al Señor. La verdad es que nosotros compartimos, ¿cierto? Y ustedes también tienen, me imagino, ese propósito, compartir y dejar que el Señor Amén, haga su obra en el corazón de las personas. Pero amén. yo quisiera decirle a ella que en efecto, hay un sistema de pensamiento que se ha Mm, empezado a introducir en todas partes y tiene que ver con la reinterpretación de la historia. Karl Marx dice que una de las herramientas más importantes mm, era precisamente la reinterpretación de la historia. mm, Es decir, hacer un absoluto de la historia reinterpretándola desde la perspectiva de los opresores versus los oprimidos. mm, Por ejemplo, y una cosa interesante, siempre que nació estos sistemas político-económicos, por ejemplo, como el marxismo, nació en un contexto donde había injusticia. Por supuesto que sí, mm, había injusticia, había abuso de parte de los que tenían el capital contra los trabajadores, había abuso, mm, sin duda. Pero se puso en un absoluto y en un extremo, porque no todos eran abusados, ¿cierto? En mm, ese sentido, no todos eran aplastados. El primer movimiento feminista nació también en un contexto donde obviamente la mujer era muchas veces tenida como algo sin mayor importancia y el hombre mm, ejercía su poder, incluso físico, sobre la mujer para aplastarla. Entonces, mm, sí, hay ciertas verdades, pero mm, hacer un absoluto de eso es lo complejo, ¿me entiendes? mm, Por ejemplo, todos las personas de color han sido siempre oprimidas y todas las personas blancas siempre son los opresores. ¿Me entienden? mm. Esos Sí, absolutos son mm, parte, por ejemplo, de la teoría crítica de la raza en los Estados Unidos y obviamente no son verdades absolutas porque mm, son circunstanciales. Todos los hombres son violadores. Eso sabemos que no es así. O mm, sea, podemos mostrarlo incluso estadísticamente y sabemos que no es así. Hay hombres que son violadores. Todos mm, los hombres son abusadores. Hay hombres que son abusadores. mm, Todas las mujeres son oprimidas. Hay mujeres que están en el otro lado de la medalla. ¿Me entienden? Es decir, mm, el gran problema es considerar, decir, por ejemplo, este movimiento me representa porque como yo soy mujer, entonces todos somos oprimidos. Y no es así. Quizás mm, Quizás tú tienes un padre que a lo mejor tú puedes verlo claramente que nunca fue un opresor de tu madre. ¿Me mm, entiendes? Entonces, cuando escuchas externamente este canto de sirena, como le llamo yo, en realidad tienes que desoírlo. No, esa no es la verdad. mm, Tú tienes probablemente tías o no sé, o tíos, otros referentes masculinos que no son así. De tal mm, manera que para eso está la ley, para obviamente encarcelar a los violadores, encarcelar mm. a los que oprimen a las personas, pero no hacer un absoluto, un dogma de eso. Claro. Segundo, el ser humano tiene diferentes fases por las que pasa, pero siempre es un ser humano desde el momento de la concepción. Mm, Es así es. decir, no decir, no, ahora es un embrión, no, ahora es un feto, no, o sea, son fases que la biología ha utilizado diferentes Mm, términos para ver las fases del desarrollo, mm, ¿verdad? Pero es un ser humano. así Todos es. nosotros nacimos de la fusión, bien sabemos, ¿verdad? Del espermio, ¿verdad? Junto con donde se introduce en el óvulo y Mm, finalmente produce lo que es la concepción. Desde ese mm, mismo momento en adelante, ¿qué es lo que es esa persona? Obviamente, ya es un ser humano. Lo así que es. pasa es que está en un periodo de gestación en sus primeras etapas nada más. ¿Mm? Mm, Entonces, es lo mismo que podemos hacer una comparación entre el niño y el anciano. mm, ¿Alguien puede decir que el niño no es un ser humano? Es tan ser humano como el anciano, ¿me entiendes? así es. Entonces, respecto al aborto, eso es lo que hay que tener muy claro también. Cuidado, Mm, porque ya es un ser humano desde el momento de la concepción. mm, qué Pastor, de tremendo. verdad, muchísimas gracias. Mm, Yo estoy así como con una bola aquí atravesada. Ay, mm. Dios. Bueno, Pastor, no sé si de pronto nos puedas colaborar con unas conclusiones finales, aunque creo que pues hemos hablado muchas Sí, cosas. De sí. pronto algunas recomendaciones que nos quieras hacer. Esperamos volverte a tener en el programa. De verdad, Así es. muy, muy bendecidos y edificados con que Mm, nos hubieras acompañado el día de hoy. De verdad, gloria al Señor por tu vida. Bueno, muchas gracias, hermanos, por la invitación. La verdad es que entiendo yo que mi responsabilidad como pastor
es también poder advertir a la iglesia. Mm. El apóstol Pablo escribió sus cartas, y el apóstol Juan y el apóstol Pedro escribieron sus cartas no en el vacío, sino que había una situación puntual que se estaba dando. Por ejemplo, la carta a los Colosenses, la persona que citó el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie los lleve cautivos, así es el término, por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba en ciernes recién el gnosticismo. Todavía no era una filosofía ya desarrollada completamente, pero el apóstol Pablo trata ahí en contra del legalismo, ¿cierto? En contra del misticismo, que era parte de la filosofía gnóstica que después se iba a introducir en el segundo siglo, a principios del segundo siglo. De tal manera que el apóstol Pablo habla allí ya en un contexto donde había un peligro que subyace a la iglesia. Y entonces él escribe esa carta también con el propósito de advertir a la iglesia para que la iglesia sea resguardada. El apóstol Juan escribe casi, como bien sabemos, después del año 90 después de Cristo, y en sus cartas, en su primera carta y su segunda carta, especialmente, hablan ya directamente en contra del gnosticismo. Por eso es que reitera el concepto, por ejemplo, nosotros hablamos del verbo de vida, nosotros lo vimos, nosotros lo que palparon nuestras manos, dice. Y dice: si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es el anticristo. ¿Y por qué? Porque los gnósticos tenían un concepto de esta filosofía, de la filosofía griega, ¿cierto? Que lo material era malo y lo espiritual era bueno. De tal manera que si Cristo realmente había venido y estaba en un cuerpo humano, no era Cristo. Y entonces ellos crearon el famoso docetismo de la palabra doqueo, que significa parecer. Entonces ellos decían: no, Jesús tuvo un cuerpo que parecía real, Cristo tuvo un cuerpo que parecía real, pero no era real. Entonces Juan dice: no, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. ¿Me entienden? Es decir, a lo que quiero llegar, somos responsables nosotros de estudiar lo que pasa alrededor para poder advertir a la iglesia y preparar a la iglesia para esta batalla que tenemos, que no es contra carne y sangre, sino que contra principados y potestades de las regiones celestes. De tal manera que ese es un consejo que me parece que es viable y es importante que hoy comencemos a trabajar, si no se ha trabajado, y los que ya vienen de antes. Yo admiro también al hermano Pablo en ese sentido, porque yo siempre lo veo hablando sobre la contingencia desde una perspectiva bíblica. Y lo otro que quiero decir, hermanos, no nos sigamos peleando por diferentes perspectivas dentro del cristianismo. La iglesia tiene que enfrentar a todas estas cosas que están introduciéndose fuertemente dentro de la iglesia unida. Y eso significa que tenemos diferentes sensibilidades en algunos aspectos teológicos, pero no nos sigamos peleando. Las redes sociales a veces parecen campos de batalla, cuando en realidad lo que deben ser es unidad. Necesitamos estar unidos. No estoy hablando institucionalmente. Por supuesto, cada iglesia tiene sus perspectivas particulares y legítimas. Estoy hablando de no tratar de dar un espectáculo tan feo muchas veces, al incluso descalificarnos entre nosotros. Eso no tiene sentido. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces trabajemos juntos para enfrentar este tipo de cosas. Pastor, muchas gracias. No sé si mi hermano Pablo quiera dar algunas recomendaciones finales. Hermano, estás muteado. Ahora sí. Lectura de labios, hasta allá no llegamos, hermano. Ya dije. No, mira, reafirmar lo que dice el pastor al último, el tema de la unidad. Es más, esta página o la intención de lo que estamos haciendo va en esa dirección. Es más, del lado reformado se puede decir, estamos como la Andrea, estoy yo, y también tenemos invitado a un hermano pentecostal entre nosotros. No sé si se entiende, como querer estar unidos y dar una perspectiva que nos una, un hilo conductor al respecto de lo que está sucediendo hoy en día, que es muy necesaria, pero muy, muy necesaria. Hemos estado hablando, y por mi parte también con otros pastores en redes sociales, con respecto a la catolicidad de la iglesia,
en cosas que también no nos debemos confundir al respecto, porque no podemos abrazar todo. No sé si me entiende, estas mismas ideologías que están dentro pero sí, todo lo que es el evangelicalismo y el protestantismo con respecto a todo lo que nos une en las doctrinas fundamentales, etcétera, etcétera, yo creo que también deberíamos estar unidos y hablar de estos temas. Por eso los estamos hablando ahora, debemos abordarlos. Es muy, pero muy necesario dar perspectivas bíblicas que los hermanos puedan oír, puedan también interesarse en estudiar más la palabra de Dios. Hemos tocado ya bastante tiempo el tema de la familia, la importancia de la familia, de recomendación para la familia, los cabezas de hogar también, o la hermana que a lo mejor lamentablemente está viviendo sola con sus hijos, es que confíen en el Señor, que se dispongan también a enseñar a sus hijos la palabra de Dios, que si no tienen sabiduría, no tienen el conocimiento, clamen al Dios de la sabiduría, y ese Dios de la sabiduría les entregará para poder enseñar a los niños la palabra de Dios. Hoy día es súper importante esto. Desde que comenzamos a hablar sobre esto también me he empeñado, porque claramente debemos practicar, ¿cierto? Me he empeñado en enseñar a mis hijas casi todos los días la palabra de Dios, de conversar juntos en la mesa, de poder hablar ciertas cosas, como decía el pastor, cultivar el corazón de nuestros hijos, de mostrarles la perspectiva del mundo, pero también refutar a través de la palabra de Dios, que es muy importante. Existen hoy en día el tema de los videojuegos. La hermana hablaba de hentai. Hentai tiene que ver con anime de Japón, y está el otro lado que es el K-pop, que es de Corea, que son los coreanos al respecto. Y también ahí hay muchas cosas ahí entre medio que condicionan a los niños desde pequeños. Y como padres debemos estar interesados también en eso y refutar ciertas cosas con la palabra de Dios. Pero eso, hermano, eso es lo que quería decir. Gracias, hermanos. Pues de mi parte, algo muy breve ya lo que he hablado, pero sí invitarlos a que nos tomemos en serio el ser cristianos, en que no seamos cristianos de papel, que si bien nosotros tenemos nuestras luchas, cada uno de los que estamos acá, el Señor es el que nos ayuda diariamente, pero más que este programa para ser vistos en redes o algo así, no fue con esa intención. Queremos que la iglesia y de verdad todos los que están conectados puedan tomar cartas en el asunto, o sea, es que es por las familias, y si nosotros como cristianos no entendemos que el Evangelio y no creemos en Cristo, que es nuestra solución, nadie lo va a hacer, o sea, ni un psicólogo, ni un profesor en el hogar, perdón, en el colegio de nuestros hijos, lo va a hacer. Es Cristo el poder transformador en cada una de nuestras vidas. Y yo creo que cada uno debemos recordar de la miseria donde nos rescató el Señor, de ese hoyo tan profundo de pecado. Y que gloria al Señor Jesucristo por su gracia. Yo ahora estoy un poquito confrontada por todo lo que hablamos y por el caso pues de mi amiga, porque aquí me sigue escribiendo y tengo así como una voz temblorosa por ello, pero que sea el Señor de verdad ayudándonos y que nos permita ver la responsabilidad y el daño tan terrible, que no lo tomemos como menos todas esas ideologías y que tengamos ciertos parámetros en nuestros hogares. O sea, volvamos al rol de los padres. No son los hijos los que mandan, es su responsabilidad como padres el educarlos de una manera bíblica y el estorbarles a sus hijos, no dejar que ellos sean los que lo eduquen a usted. Entonces, nada, invitarles a eso, por favor, las escrituras. Pablo, no sé si me dejas ver el libro que tienes ahí atrás de la familia, lo recomiendo mucho, que cada uno lo tengan. No, un momento. Que puedan volver a sus cultos familiares, al enseñar diariamente la palabra, estar leyéndola. Es un libro que se debe tener en cada hogar. Entonces, nada, simplemente eso. Muchas gracias de verdad, Pastor, por habernos acompañado, a todos ustedes por tomarse en esta hora y media con nosotros. Ese libro de Teología de la Familia, se me olvidó decir, por Chapel Librería, lo envían totalmente gratis, no tiene ningún costo.
si necesitan información o algo, yo estoy en Colombia, Coran de mi librería, me pueden escribir y yo les mando el enlace de cómo pueden solicitarlo. Así es. Y bueno, Pastor, no sé si de pronto los acompaña cerrando en oración. Amén. Y muchas gracias por el tiempo. Padre, cuán bueno eres tú, Señor, eres nuestro Dios creador, que nos miraste con compasión un día cuando estábamos completamente perdidos, depravados en nuestro pensar, sentir, actuar, ciegos en nuestra capacidad moral para ver nuestra verdadera condición. Tu gracia nos alcanzó. Amén. Señor, nos miraste con una compasión extraordinaria que no se quedó en eso, en un sentimiento meramente, sino en una determinación de enviar a tu Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, a pagar por nuestra maldad. Lo que nosotros merecíamos cayó sobre Él y absorbió, tomó en sí mismo, Señor, nuestros pecados para morir bajo tu justa ira, la misma que debía caer sobre nosotros. Por eso te alabamos, por eso te honramos. Señor, esas son convicciones absolutas, no es algo que nos contaron, nosotros mismos lo hemos experimentado. Amén. Hemos visto el cambio y la transformación en nuestra vida. Todavía, por supuesto, caminamos torpemente muchas veces, Señor. Todavía caminamos débilmente, pero tu gracia nos sigue sosteniendo. Amén. Y eso es lo que nosotros, Señor, vemos en cada una de nuestras acciones aquí en esta tierra, y nos llevas en este proceso de peregrinaje, en este desierto espiritual, siempre, Señor, con esa nube que nos acompaña de día y ese fuego que nos acompaña de noche, para ir iluminando nuestros caminos, para calentar nuestro corazón. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos conduce a toda verdad y también nos da discernimiento para descubrir el error. Sí, Padre, bendice a nuestros hermanos, Señor. Esta instancia que tú les has llevado a crear sea una instancia también que te glorifique siempre, que tú seas el principal, que seas el tema central, aunque se hablen de diferentes tópicos, que seas tú el tema central. Amén. Padre, que podamos seguir como iglesia propagando la verdad, Señor, promoviendo la unidad, esa unidad bíblica, esa unidad correcta, no esa unidad ecuménica donde transamos la verdad, no, esa unidad en la verdad. Amén. Señor, danos de tu gracia para que podamos ser sabios. Muchas veces somos torpes, Señor. Perdónanos cuando entramos a veces en discusiones superfluas que no tienen ninguna importancia. Amén. Señor, llévanos a mirarte a ti, a honrarte a ti, a adorarte a ti, a orar a ti y a recibir de ti la instrucción que cada día necesitamos. Bendice a nuestra hermana, Señor, bendice también a nuestro hermano Pablo, bendice a nuestro hermano que no estuvo con nosotros, pero tú sabes, Señor, dónde él está. Guárdalo y, Padre, bendice a cada uno de aquellos que estuvieron, Señor, en el programa esta noche, Padre. Amén. Y a tu iglesia, llévala adelante, Señor, siempre victoriosa. Siempre victoriosa, porque tú eres el Señor que la conduce. Y, Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchas gracias por esa verdad absoluta e irrefutable. Entregamos todo en tus manos, en el nombre glorioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad, esperamos volver a tenerlos con nosotros con otro tema. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, mi hermano. Un abrazo grande. Que el Señor les siga bendiciendo. Pastor, muchas gracias. Hermanos, gracias. Sí, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.